Vamos a continuar hablando sobre los problemas de piel. En este caso le toca a las piodermias. Vamos a tocar varios temas, como por ejemplo el parche caliente, el entértrigo y también la foliculitis. Comencemos. Me presento, mi nombre es Ariel y estás en Veterinaria Kaila. De la misma manera que yo estudié veterinaria, vos también podés hacerlo. El parche caliente es autoinducido, es un problema que tiene el perro que se empieza a morder y se empieza a lastimar de tanto morderse en un determinado lugar. Muchas veces es ocasionado por la presencia de algún ectoparásito, como por ejemplo alguna sarna, alguna pulga, o muchas veces también debido al estrés. Estas lesiones que se produce el perro debido a que se muerde a sí mismo son, como vemos en la imagen, son circulares, rojizas, y el pelo que está alrededor se encuentra húmedo debido a que se va mordiendo, se va lamiendo siempre esa zona. Es una lesión de fácil tratamiento. Primero, lo más importante es realizar una limpieza, o sea que todo alrededor de la zona enrojecida hay que pelarla, porque los mismos pelos van conteniendo suciedad que infectan aún más el problema, el parche caliente. Entonces tenemos que pelar alrededor de la zona. También tenemos que ponerle agua oxigenada. Y por supuesto tenemos que darle prednisolona, pastillas para quitarle la picazón. Y de esta manera vamos a continuar con una crema. Acá es comercializada en Buenos Aires una crema que se llama 6A, que funciona muy bien. Pero si en tu localidad no la puedes conseguir, te dejo la fórmula, en la que la más importante es la dexametasona. La fórmula de las cremas. Por supuesto, si notamos que el perro se puede lamer, que es lo más probable, hay que colocarle el collar isabelino, comúnmente llamado el cono de la vergüenza. Bueno, vamos a hablar del intértrigo. Es un problema que es más que nada por la acumulación de bacterias en unos pliegues de piel que lleva a la piel macerada, presencia de olor. Como dijimos anteriormente, lo más común es que se presente en ciertas razas, como por ejemplo el Shar-Pei. Como vemos en la imagen, hay pliegues de piel que llevan a que se acumule ahí humedad, además no se oxigena bien y esto lleva a la proliferación de bacterias. Pero no necesariamente tiene que ser un perro de raza, puede ser una perra obesa, gorda, castrada tal vez, que donde en los pliegues de la vulva se forman pliegues debido a la grasa y ahí se acumula suciedad, humedad y posteriormente bacterias que llevan a este intértrigo. Tenemos otra raza ahí. Y bueno, y el tratamiento es con shampoo, con peróxido de benzoilo. Es un tratamiento que puede durar un mes, pero básicamente se maneja la higiene en este problema. Pero algo a tener en cuenta que si el problema continúa a lo largo del tiempo y tenemos estos pliegues de piel que siempre se están generando bacterias, siempre está trayendo problemas, hay que evaluar la posibilidad de una cirugía para eliminar un poco de piel y que esté un poco más liso, y así se oxigena y evitamos este problema. Y ahora sí, vamos a continuar con la foliculitis. Antes de continuar con la foliculitis, tenemos que tener en cuenta que, a diferencia de los dos problemas que dijimos anteriormente, del tratamiento de los dos problemas anteriores, acá vamos a tener que utilizar antibióticos. Hay distintos tipos de antibióticos. Lo más importante es identificar a la bacteria que está causando el problema para usar el antibiótico específico y así evitar una resistencia a los antibióticos. Hay distintos tipos de antibióticos. Tenemos antibióticos con una función bacteriostática o bactericida. La diferencia está en que la bactericida mata a las bacterias, mientras que el bacteriostático no, limita su multiplicación, pero no las mata. Por supuesto, las bactericidas se utilizan para problemas muy severos. Entonces acá hay una leve clasificación de los piodermias. Piodermias, recordemos que dermia viene de piel y pio viene de pus. Y cuando hay pus significa que la causa del problema es una bacteria.
Entonces tenemos epidermias de superficie, que como hablamos son el parche caliente, el intértrico, y después tenemos las epidermias superficiales y las profundas, la foliculitis superficial y la foliculitis profunda, que está en la profundidad del folículo piloso, la foliculitis profunda, y si lo destruye se produce una forunculosis. Entonces, vamos a repasar las defensas que tiene el animal frente al exterior, porque en el exterior hay distintas maneras de que ingrese algún patógeno al organismo. Entonces tenemos lágrimas, turbulencias en las vías respiratorias, en estornudos, saliva, y tenemos también cilios en el aparato respiratorio, pH ácido en el estómago, y también la diarrea. Mira, la diarrea es un mecanismo de defensa. Esto es bueno que tenga diarrea. Qué raro, ¿no? Que suena eso. Pero en realidad lo que pasa es que hay un problema que está en el intestino y como mecanismo de defensa lo elimina. Y entonces se produce la diarrea. Es para eliminar algo que está mal, Entonces, y en la piel tenemos, entre tantas cosas, tenemos la microbiota normal. ¿Y qué es la microbiota? La microbiota son bacterias que están en la superficie de la piel para evitar proliferaciones de bacterias no indeseables, de otros patógenos. Entonces, normalmente en la piel tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y acá tenemos que tener en cuenta siempre el folículo piloso, que se va metiendo dentro de la dermis. El folículo está rodeado por epidermis, pero se mete en profundidad a través de la dermis. Entonces, esta es la capa de la piel y ahí tenemos la epidermis, las 5 capas de la epidermis. La que nomás nos interesa va a ser el estrato córneo. Porque encima del estrato córneo vamos a tener bacterias residentes, bacterias transitorias y también las bacterias patógenas. Las residentes son aquellas bacterias que están sobre la piel, no causan ningún problema, están bien y se multiplican. Y es algo positivo. Las bacterias transitorias son bacterias que no se multiplican y las bacterias patógenas son las que producen el problema. Cuando hablamos de bacterias patógenas estamos hablando del Staphylococcus intermedius. Después, este es un problema que ocurre en el parche caliente. Es una colonización secundaria. Esto quiere decir que las bacterias transitorias están colonizando, se están multiplicando, no se tienen que multiplicar, se tienen que quedar ahí en una cantidad estable, pero no se multiplican y producen los problemas que vimos en el parche caliente. Después, ahora sí, vamos a comenzar con la foliculitis. En la foliculitis, tenemos que recordar que tenemos el folículo piloso que se mete dentro de la dermis y las distintas tipos de bacterias. Bueno, la foliculitis es cuando perdemos las bacterias residentes, las transitorias no están acá y entonces las patógenas ingresan y van en profundidad en el folículo. Pueden estar en distintas partes del folículo. Acá en superficial, por debajo del estrato córneo, ya no están sobre la superficie, sino que están por debajo del estrato córneo y además tenemos que también pueden estar en la profundidad del folículo piloso. Y ahí podemos clasificarlo entre una foliculitis superficial y una foliculitis profunda. Bueno, tenemos distintas lesiones que pueden variar entre la superficial y la profunda. Pero acá resalto el collarete epidérmico y el aspecto apolillado en la foliculitis superficial y los trayectos fistulosos en la foliculitis profunda. Bueno, como dijimos, ¿por qué todas las bacterias residentes se van y se queda la patógena? Porque justamente tiene mecanismos para adherirse a la piel. Entonces acá vamos a ver un tipo de lesión de la foliculitis superficial que parece como si le hubieran picado mosquitos.
La otra es el aspecto apolillado, que son áreas sin pelo en forma circular en distintas partes del cuerpo del animal, que le da un aspecto apolillado. Y la otra, el collarete epidérmico, que es circular, rojiza, hay pus en esa zona, porque las pústulas, las distintas lesiones se unieron y formaron todo un área en forma de collarete. Y acá la foliculitis profunda es una lesión que ya va más en profundidad, entonces es en profundidad y se acumula pus y va saliendo desde abajo hacia la superficie. Eso se llama fístula. Y si uno aprieta, la piel se abre espontáneamente y sale pus de adentro. Esta es la más complicada de las piodermias. Bueno, como dijimos, repasando, tenemos las de superficie, donde tenemos la colonización secundaria, que son el parche caliente, el intertrigo. Después tenemos las piodermias de superficie y de las superficiales y las profundas. Recordad que tanto en la foliculitis superficial o profunda, acá siempre son consecuencia de algo, o sea que no tenemos que enfocarnos directamente en el tratamiento de la foliculitis. Tenemos que realizarlo, pero lo primero que tenemos que hacer es encontrar la verdadera causa. ¿Por qué se eliminaron las bacterias residentes de la piel? ¿Por qué? Las causas más comunes son una alergia o también puede haber una enfermedad endocrina. Si nosotros realizamos el tratamiento de una foliculitis sin saber, sin averiguar, sin buscar la verdadera causa del por qué se produjo esa foliculitis, la foliculitis se va a ir repitiendo, siempre va a haber problemas de piel. Entonces, acá siempre hay que realizar distintos estudios. Tenemos que realizar raspajes, estudios locales en la piel, pero lo más importante también, exámenes de sangre, la cantidad de hormonas en sangre que hay, para averiguar si es una enfermedad de Cushing, si es una Addison, si es una diabetes, si hay algo que no está diagnosticado, pero que está produciendo problemas en la piel. Puede ser una alergia también, una alergia alimentaria, puede ser cualquier problema que sea o diabetes o una enfermedad endocrina o una enfermedad alérgica que lleva como consecuencia una foliculitis. Bueno, ya terminamos y vamos a continuar después con otros videos. Nos vamos a ver. Espero que se haya entendido y nos vemos en un próximo video. Chao, hasta luego.